Con esta canción les damos la más cordial bienvenida a este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Hoy sábado 20 de mayo del año 2023, aquí hora y media de compartir juntos con un tema preparado por el Departamento de Consejería. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí prendido en la radio, en la app, también por el Facebook Live. Usted puede buscarnos en Consejería, bajo Consejería Radio ZP30 y puede también vernos ahí. Entonces le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Este es un programa preparado por el Departamento de Consejería. Entonces usted puede comunicarse al número del Departamento de Consejería. Usted puede aprovechar esta oportunidad para buscar ayuda. El Departamento de Consejería de Radio ZP30 está preparado y disponible para acompañarte, para servirte, tanto en lo que corresponde a una atención por teléfono, una atención en las oficinas o los compañeros que están viajando durante cada semana por todo el Chaco, ofreciendo esa atención personalizada en las casas, en las estancias, en las comunidades o llevando algún programa, alguna actividad. También charlas en colegios, así que hay un montón de opciones que usted puede llamar, puede preguntar y puede decir, ¿hacen eso también? Y entonces podemos responder si lo hacemos o no lo hacemos. Programas, visitas en iglesias también estamos haciendo con prédicas, con un culto, en las estancias. Entonces no dudes en comunicarte con nosotros. Hoy tenemos como tema cómo acompañar a los niños cuando los padres se separan. Realmente es una situación donde nadie quiere que llegaría la separación en el hogar, en una familia, pero esta es la realidad. Pero ¿cómo acompañar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuál es la realidad que vivimos nosotros? ¿Es realmente una realidad? ¿No es? Y para eso yo no estoy solo. Nuevamente tenemos después de, ¿qué es? Un mes y medio, dos, alguien que es como de la casa, ¿no? ¿Es así? Sí. Muy buenos días, Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ederson, y con mucho cariño les saludo a la querida audiencia. En este hermoso día, espero que están bien y muchas gracias por la invitación y tenerme acá otra vez. De hecho, gracias a ti por aceptar. Y uno dice, sí, es bueno hacerlo bien las cosas, pero también hay el otro lado que nunca te dejan en paz, ¿verdad? Siempre te vuelven a preguntar. Y estoy muy agradecida que no me dejan en paz todavía. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien desarrollando esos temas, compartiendo? Sí, me siento bendecida de poder hablar sobre esos temas. En mi trabajo me enfrento mucho con esos temas, como la vez pasada con el tema del luto y ahora con el tema del divorcio o de la separación de los padres. Como trabajo mucho con los niños, son temas que me llegan muy cerca, ¿verdad? Que tocan mi corazón y por eso lo veo como un privilegio de poder hablar y compartir cosas que he experimentado en mi trabajo con los niños y cosas que realmente son importantes de saber y de tal vez aplicar si nos encontramos con niños que están pasando por una separación en su familia o también con los adultos también y que están pasando por tiempos muy difíciles, sí. Totalmente. Tania es psicóloga, ¿sí? ¿Dónde hiciste tu estudio de psicología? En Asunción, en la Universidad Católica. ¿Es difícil? Para mí no era tan difícil porque me fascinó el estudio. Era uno de los años que disfruté demasiado de poder aprender lo que amo, ¿verdad? Entonces para mí era algo muy hermoso y no lo veía tan difícil, ¿verdad? Creo que si uno hace lo que es su llamado o es lo que ama, ¿verdad? No es difícil. Qué gusto, qué bueno que lo mencionas. Es así, ¿no? Porque uno se entrega todo y hace lo que le apasiona, ¿no? Para responder al propósito de vida. Sí. Si hablas de este tema y, bueno, tenés familia también, ¿no? Sí, tengo. Sí. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. Tengo. 3 hijos, sí. Hijos chiquitos todavía en casa, así que sí. Tania sabe lo que es tener una familia, ¿no? Sí, sí. Si nosotros hablamos de cómo acompañar a los niños cuando los padres se separan,
¿Esta es una realidad que vivimos en nuestro país? Es una realidad y de hecho con esa pregunta que me hicieron en nuestro país, estuve buscando un poco información, cómo es, cuántas personas se separan o divorcian en el Paraguay. No encontré datos muy actualizados, pero de los últimos años lo que pude encontrar es datos sobre el divorcio. Entonces, el promedio de registros para el divorcio en nuestro país del año 2020 a 2021 eran más o menos 3.500 casos al año. Y anteriormente el número era un poco menor, era entre 2.500 casos. Si pensamos, es una cifra alta, pero tal vez no tan alta o sea, tomando en cuenta toda la población, ¿verdad? Considerando que en nuestro país una inmensa cantidad de parejas no se casan por civil. Exactamente, ¿no? Y eso quería mencionar, es registro para el divorcio. Mucha gente no llega a hacer el divorcio así oficialmente, viven de separados, pero al divorcio no llegan o no hacen así oficialmente el divorcio. Solo se separan. Sí, y también eran entre los datos que para mí eran interesante, los datos que indican que problemas económicos, violencia y maltrato, drogas y adulterio juegan un papel fundamental para las separaciones o para esas separaciones que mencioné, ¿verdad? Y que las parejas, la gran mayoría de pedidos de divorcio se dan entre parejas entre 30 y 40 años. Entonces, son familias jóvenes, si lo notas, ¿verdad? Con hijos pequeños, entonces. Sí, seguramente, sí. Y en el 2022, el registro civil recibió 2.937 solicitudes de divorcio, más o menos. Y durante el 2021 era un alto índice de divorcios y 2020 se registra una disminución. Y sí, entonces veamos, pero que queda más o menos entre 2.500, 3.500 casos por año en nuestro país todavía. ¿sí? Y lo que interesante es también que el 52% de nuestra población paraguaya corresponde a personas solteras. Entonces solamente 21% son casados. ¿sí? A eso lo que hablaba de que viven en concubinato. Sí, ¿verdad? Sí. Y sí, se separan, o sea, así es, por la separación sin haber firmado oficialmente, encontré el dato que era más o menos 2,2% de la población. Y ahí vemos un índice bastante más alto ya, ¿verdad? Sí. Así que eso es un poco lo que encontré de nuestra realidad. Seguramente van a venir nuevos datos después del último censo. Eso era del anterior todavía, sí. Entonces... Esperemos que va bajando, ¿verdad? El número, ojalá. Dios quiera que eso baje, pero la realidad muestra que eso no baja, ¿no? Así mismo es. Continúa siendo un tema muy frecuente. Sí. ¿Qué significa, Tania, para el niño vivir con papá y mamá en esas situaciones de separación y de divorcio en las diferentes fases? Para un niño, pasar por una separación es un cambio muy grande, como para un niño, como para un adolescente, como también para un adulto, porque a veces parejas mayores ya también se separan y los niños, o sea, sus hijos ya están casados o tienen sus propias familias, igual tiene un impacto muy grande para esos hijos y también para los nietos, ¿sí? Entonces, una separación siempre trae un impacto muy grande para la familia. Nunca es fácil pasar por una separación o divorcio y siempre involucra un dolor por la pérdida de la familia, como solía ser, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho una teoría de Wallerstein y Blakesley que dividieron a una separación en 3 fases, ¿verdad? Y cada familia que pasa por una separación pasa por esas fases. Entonces, eso me gusta mucho cómo describen cada fase que pasa la familia que atraviesa por una separación. Y entrando en la primera fase, es el tiempo donde se aumentan los conflictos entre la pareja
Y ese es uno de los tiempos más difíciles para una familia, especialmente para los niños, porque observan muchas peleas, discusiones entre los padres. A veces, en algunos casos, hay abuso físico o abuso verbal. A veces hay una infidelidad. Y todas estas cosas el niño observa, ¿verdad? Y experimenta. Y se da cuenta, ¿verdad? Y muchas veces, aunque tratamos de esconder cosas difíciles que los niños no se dan cuenta, igual lo ven, igual lo observan, porque los niños nos observan constantemente y presienten muy bien si estamos bien o no estamos bien. Entonces, si entre la pareja hay conflictos, el niño siempre va a saber que algo no está bien, algo anda mal, ¿verdad? Y siempre están muy atentos cómo nos relacionamos los adultos. Y si no estamos bien entre pareja, entonces eso causa ansiedad y miedo en el niño. Entonces, en esta fase, el niño pasa por un tiempo muy difícil porque también está con la incertidumbre. ¿Qué está pasando, verdad? Si los padres no le hablan sobre los conflictos, entonces sabe que hay algo grave que está en mi familia y no sabe realmente qué está pasando, pero su fantasía ya juega, ¿verdad? Y a veces si notan que los padres tienen muchas peleas, entonces está el miedo en el niño, se van a divorciar o no, se va a romper mi familia o cómo vamos a seguir. Entonces tiene mucha ansiedad de cómo va a ser su futuro, ¿sí? Y en esta primera fase los conflictos entre la pareja se vuelven más intensas hasta que uno de los padres considera la separación o inicia el proceso de la separación, ¿sí? Otra cosa que es difícil para los niños en esta fase es que los padres son muy ocupados con sus conflictos. Las rutinas de los niños están interrumpidos porque los padres no tienen más el tiempo ni la energía de realmente mantener la familia como era antes, ¿verdad? Y muchas veces estos niños no reciben la atención de los padres que tanto necesitarían en ese tiempo, ¿sí? Es un tiempo donde realmente el niño necesitaría más atención, pero muchas veces recibe menos, porque los padres están con sus conflictos y muchas veces emocionalmente se sienten agotados y no pueden dar, ¿sí? Entonces, eso es la realidad en la primera fase. Tú mencionabas de que los niños están percibiendo de que algo no está bien. Sí. Algo está pasando, ¿no? Sí. Y sabemos que el entorno de los niños donde viven con esta realidad, donde sus compañeritas, sus compañeros, hay padres que se están separando. Sí. Entonces les lleva a ellos aún más intensificar esa imaginación. Sí. Y crea esta inseguridad adentro. ¿Será que papá y mamá van a hacer lo mismo? Sí, así mismo. Independientemente o sea, no va a haber separación, pero los padres están en conflicto. Es normal que haya cierto conflicto, cierto grado de conflicto en una pareja. ¿Qué deberían los padres en esa situación hacer? ¿Hablar de eso con los hijos o no hablar? Esa es una muy buena pregunta. Yo siempre creo que es importante que seamos honestos con nuestros hijos. Los niños nos vienen con preguntas, van a notar que algo no está bien, que hay conflictos y nos van a mencionar o nos van a preguntar qué está pasando. A veces nos muestran con su comportamiento, ¿verdad? Que son muy callados, que tienen la cara muy preocupada, que a veces su rendimiento escolar no da tanto, que está bajando, ¿verdad? Entonces es importante que no les cargamos con nuestros conflictos, porque ellos no pueden resolver y a veces es mucho para ellos para entender y procesar, pero que honestamente hablamos con ellos. Mamá y papá tienen algunas cosas en que no concuerdan, ¿verdad? Que están discutiendo porque a veces los adultos también se pelean, ¿verdad? Y como los niños se pelean, los adultos también tienen sus peleas, sus discusiones, pero estamos trabajando en encontrar una solución. Y mamá y papá van a ocuparse de saber cómo vamos a continuar, cómo vamos a encontrar una solución. Entonces que el niño sabe, bueno, esto y esto está pasando, pero mamá y papá están trabajando con su conflicto y de eso aprenden también, ¿verdad? Pueden aprender ya desde pequeño que
aunque también los adultos no están siempre de acuerdo, a veces entre adultos también hay conflictos, pero que están buscando conjuntamente en encontrarse en una solución, ¿sí? Entonces, si les explicamos con palabras fáciles, que no son tan complicados, que no les cargamos con lo que es el conflicto, pero explicando con la verdad, entonces van a entender y les va a tranquilizar, ¿sí? Importante en ese proceso de explicar que no hace falta hablar de muchos detalles. No, exactamente. Tampoco culpar, decir, bueno, tu papá fue infiel, tu mamá fue infiel, él o ella es la culpable, por eso yo... No hace falta todos esos detalles, ¿no? No hace falta entrar en detalles si están resolviendo, ¿verdad? Si el niño ya es mayor y nota cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y se da cuenta que tal vez había una infidelidad. Entonces es importante hablar sobre eso honestamente también, ¿sí? Usar las palabras correctas. Siempre hablar concorde a la edad que tienen los niños, ¿verdad? Totalmente. Entonces un adolescente le vas a hablar muy diferente que como a un niño en la edad escolar, pero vas a explicar ciertas cosas también a ese niño más pequeño, ¿sí? Totalmente. ¿De las fases mencionaste todas? No, después de este tiempo en donde uno entonces empieza la separación o el inicio del proceso de separación, entonces la familia va transmitiendo a una nueva realidad. Y esa es la segunda fase, en donde la familia trata de organizarse de una nueva manera y va por caminos nuevos. Entonces, eso también es una fase que es muy complicado para la familia, porque todo lo que era conocido como era la familia antes, se fue, ya no está, ¿verdad? Entonces, están muchas veces los adultos en un proceso de buscar un trabajo nuevo o a veces algunos empiezan un estudio, a veces hay que hacer mudanzas, ¿verdad? Entonces eso implica para los niños un nuevo hogar, nueva escuela, buscar nuevas amistades. Entonces es una fase en donde hay muchísimos cambios y eso es de mucha carga para los niños muchas veces. A veces el padre o la madre tiene una nueva pareja y los hijos tienen que adaptarse a esa situación también. Entonces en esa fase es muy marcado que la familia está todavía muy inestable. Y especialmente los niños muchas veces parecen ser muy distraídos, que están más callados, a veces son muy rebeldes también, porque hay tantos cambios que no saben manejar ¿verdad? Como tomar todas esas cosas para adaptarse. Entonces a veces su rendimiento escolar puede estar afectado también. Pero lo que hay que mencionar que en esa fase la familia está tomando un rumbo a un proceso de reconstrucción y va por adelante. Aunque es difícil, aunque hay muchas cosas muy difíciles de enfrentar y hay muchos cambios y se siente que todo es un desorden, va tomando un rumbo y va por adelante, ¿sí? Y así entran en la tercera fase, en donde la familia empieza a tener un equilibrio, lo que facilita mucho para el niño. Los tiempos de visita están claros, cuando va a visitar el padre o la madre, cuántos días en la semana o son los fines de semana. Entonces todo eso tiene una regulación. Y también los cambios de escuela, si hay mudanzas, entonces todo eso ya está en un lugar. Y la familia se ha adaptado más a su nueva realidad. Los niños todavía pueden sentir tristeza y extrañar a su familia como era antes y tener el deseo de volver a ese tiempo, ¿verdad? Pero se van adaptando más a los cambios y hay que mencionar que en ese tiempo la familia tiene un cierto equilibrio, pero está todavía más vulnerable a situaciones de estrés como anteriormente. Como por ejemplo, puede ser que hay problemas en las finanzas y también que a veces los niños quedan a cargo de uno de los adultos con el padre o con la madre, entonces esa persona tiene la responsabilidad y está solo, ¿verdad? Y entonces a veces tiene menos apoyo en situaciones de emergencia y crisis, entonces eso hace que la familia está muy vulnerable todavía, ¿verdad? Totalmente. Luego un poco más adelante, o sea, Tania ahora está mencionando las fases y el que está viendo o escuchando dice, wow, tan fácil llegar a la última fase y ya. Sí. Más adelante nosotros vamos a entrar en más detalles, ¿no? Sí, es muy importante mencionar que eso es lo ideal, que las familias pasan de una fase a la otra, pero hay
hay familias que quedan trancadas en una fase, ¿verdad? Que necesitan ayuda para seguir adelante otra vez. Totalmente. Sí. Te propongo una canción. ¿Te Sí, parece? muy bien, Vamos sí. a deleitarnos en una canción y luego volvemos para continuar conversando. Aquí conversando con Tania sobre cómo acompañar a los niños cuando los padres se separan. Esta realidad que golpea a muchos hogares, muchas parejas, muchas familias, recordando que aún los padres que han estado viviendo juntos por años sin bajo el vínculo matrimonial por civil o por iglesia es considerado como una familia, ¿no? Sí. Es el mismo efecto para la vida de los chicos. Ahora, Tania, antes de ir a la canción hablabas de las fases, pero ¿qué ocurre dentro del niño cuando hay una separación? ¿Y hay diferencia entre, depende de sus edades, eso hay alguna diferencia? Hay mucha diferencia en qué edad tiene el niño. Claro que no importa la edad en que el niño esté, una separación siempre deja sus efectos en la vida de los hijos, como ya mencioné antes, aunque son hijos adultos, todavía les afecta cuando hay una separación en la familia. Sí, discúlpame sí. que te interrumpa. Si te acercas un poquito más al micrófono. Ay. Eso es. Ok, y entonces siempre influye en la vida de un hijo si una familia se separa, o sea, si los padres se separan. Siempre es un proceso muy individual para cada persona, pero hay algunas reacciones típicas en las diferentes edades de que los voy a hablar un poco, que pueden ocurrir en el comportamiento de los niños durante una separación. Y voy a empezar de la más temprana edad, de 0, o sea, de bebé a 2 años, ¿sí? Okay. Son los niños más pequeños y muchas veces si hay una separación de los padres en esa edad, el cambio no es muy notable porque no nos pueden comunicar, ¿verdad? Claro. Pero a veces esos bebés presentan un sueño muy irregular, son muy apegados, siempre quieren estar con mami, lloran mucho. Y en ese tiempo es muy importante que los padres les dan mucha cercanía y seguridad y que hay una rutina consistente en lo más posible dentro de las circunstancias. Entonces, mantener la rutina como puedan, ¿verdad? Porque es para bebés, eso es muy importante. Los niños de 2 a 4 años muchas veces perciben una separación como un abandono, ¿verdad? Cuando el papá ya no está más en la casa o la mamá, entonces se sienten como ese papá me ha abandonado, ¿verdad? Wow. Porque necesitan mucho ese contacto físico, de ver la persona siempre, de que la persona esté en casa, y si no está, entonces nos dejó, ¿verdad? Y es como una pérdida de sus padres. Lo que es interesante, un niño de 2 a 4 años puede ya desarrollar sentimientos de culpa o de responsabilidad por la separación. O sea, se cree responsable y culpable. Sí, muchas veces piensan que han hecho algo muy malo y por eso papá se fue o por eso mamá se fue, ¿verdad? Y eso es una carga muy, muy grande para un niño pequeño y es algo que influye para la vida también, ¿verdad? Y se preocupan mucho en esa edad que sus necesidades básicas, comer, tener un hogar seguro, tener los padres cerca, se cumplan, ¿verdad? Entonces, si los padres se separan y tienen un niño en esa edad, es importante que el papá o la mamá que no convive con el niño busca mucho el contacto con el niño, que le visita muy frecuentemente, que el niño le puede ver lo más frecuente posible, ¿verdad? Eso es siempre importante, pero especialmente en esa edad necesitan mucho la persona que está físicamente ahí, ¿verdad? Y explicar también en palabras simples a esos niños qué pasa, por qué el papá o la mamá no vive más en la casa, porque se van a adaptar a la ausencia de uno de los padres o que lo visitan regularmente. O sea, esos niños se adaptan fácilmente, ¿verdad?, a la nueva situación. Pero hay que explicarles siempre bien, y por el tema de los sentimientos de culpa, que papá no se fue porque hiciste algo malo. Papá y mamá tuvieron muchas peleas o conflictos y buscaron el camino mejor, que es ahora
que no estén más juntos, ¿verdad? O algo así en palabras simples, explicarles. Sacarles la culpa al niño y que él se sienta... Y decirle, no hiciste nada para que pasara eso, ¿verdad? Eso, y hay que repetirlo muchas veces para que realmente interiorizan que no tienen culpa ni responsabilidad por eso, ¿sí? Okay. Y de 5 a 8 años son niños que entran en la escuela ya. También muchas veces sienten culpa o responsabilidad por la separación. También fantasean mucho que los padres van a llegar a resolver los conflictos y van a volver a estar juntos. Eso es algo que noto mucho en esa edad, que su mente está ahí todo el tiempo, que van a resolver, están orando mucho, por eso están cada contacto entre los padres que es positivo lo ven como, sí, ahora vamos a... Alimentan su esperanza. Exactamente. ¿De qué edad hablamos ahí? 5 a 8 años. 5 a 8 años. Sí. Y tienen mucho miedo al abandono. Entonces, muchas veces tienen en mente, si papá no ama más a mamá o mamá no ama más a papá, también me puede dejar de amar, ¿verdad? Entonces, eso es muy difícil para ellos y extrañan mucho al padre o la madre que no convive más en casa. Entonces, ellos sienten ese vacío, o sea, esa ausencia mucho más que los más pequeños, ¿sí? Y... o sea, lo notan más, ¿sí? No quiero decir que lo sientan más, pero notan más y saben un poco, o sea, tienen más razonamiento de saber que eso es algo permanente, ¿verdad? O a largo. Entonces sienten una tristeza muy profunda y pueden mostrar cambios en su alimentación, que no quieren más comer, que no pueden dormir bien, presentan muchas veces conductas que se enojan mucho, se meten en peleas también en la escuela, a veces su rendimiento escolar va bajando, ¿verdad? Y lo que les causa muchos conflictos es tener que ser leal con uno de sus padres o estar enojado con el culpable, que tiene la culpa porque la familia se rompió, ¿verdad? O por la separación. Entonces, a veces, si es el niño mayor, adoptan también el rol del padre ausente, ¿sí? La niña es la mamá ahora para los otros hermanos, o el niño actúa como el papá, ¿verdad? Que no está más. Entonces es muy importante que tienen su espacio para expresar sus emociones y de manera saludable y decirles, puedes estar triste, está bien estar enojado a esa situación o decepcionado, y también siempre asegurarles que no tienen ninguna culpa por la separación, que era un conflicto entre mamá y papá, ¿verdad? Y es también muy importante que tienen actividades que pueden disfrutar para descargarse del estrés también. Para algunos es el deporte, a algunos les encanta el arte o la música, ¿verdad? Entonces encontrar algo que disfruten, algo que les hace bien, y que pueden tener esas horas en la semana, ¿sí? Y de pasar mucho tiempo juntos con ellos y hablar, especialmente pasar tiempo con el padre que no convive en casa, ¿verdad? Y después, la edad de 9 a 12 años, también sienten, en esos niños vamos a notar, es muy frecuente que tienen mucha rabia por la separación, están enojados. Y también sienten culpable y responsable. Eso es en cada edad. ¿Viste cómo empieza desde niño muy pequeño? Y siempre los niños piensan, ¿qué he hecho para que eso ocurra, verdad? O ¿qué podría haber hecho para prevenir, verdad? En esa edad, de 9 a 12 años, son muy partidarios. Entonces, no es extraño que toman el lado de uno de los padres y que culpan completamente al otro, ¿verdad? Y siempre, es decir, uno de los padres es el bueno y el otro es el malo. Y el malo van ignorando y están enojados con esa persona y lo culpan para todo, ¿verdad? Y es porque tienen mucho enojo y necesitan alguien para descargarlo, ¿verdad? Su comportamiento observamos mucho las emociones de rabia, enojo, a veces presentan molestias físicas, que tienen dolores de cabeza, les duele el estómago, tienen náuseas, también el cuerpo se ve afectado muchas veces.
pueden llegar a ser muy activos, casi como hiperactivos, para no pensar en eso todo el tiempo, ¿verdad? Porque como ya son un poco más de edad y entienden lo que está pasando, entonces les ocupa mucho la mente y piensan mucho en eso. Y frecuentemente tienen mucha vergüenza porque sienten que son diferentes que sus compañeros o sus amigos, que son los únicos en donde los padres se separan y sienten mucha vergüenza por ese hecho, sí. Y toman, como mencioné, toman el lado de uno de los padres y se alejan del otro. Y es en esa edad también muy importante, como en los otros, que tienen la oportunidad de hablar y expresar sus sentimientos y que nosotros los aceptamos. Entonces también otra vez decirles, no tenés la culpa, y que asegurarles que está bien, que pueden amar a mamá y también a papá, que está bien, que son sus padres y que siempre les van a amar y que ellos pueden amar a mamá y papá, que no necesitan elegir uno, ¿sí? Y actividades sanas también son importantes, como deporte, música. Los caballos muchas veces ayudan mucho también a procesar. Algunos niños les ayuda mucho. Y es importante que pueden pasar el tiempo que quieran con el padre que no está conviviendo, ¿verdad? Entonces, resumiendo eso, podemos ver que en los niños como en los adolescentes, siempre una separación causa mucha preocupación y tristeza, que los niños sienten ansiedad, enojo, sentimientos de culpa, no encuentran la orientación, tienen conflictos de lealtad, con qué padre tiene la culpa o tengo que enojar al padre que se fue de casa, ¿verdad? Y una extrañación profunda del padre y madre que no vive más en casa. Entonces, eso tienen en común todas las edades, ¿sí? Sí, claro. Y siempre en algunos casos hay niños que quedan con heridas muy profundas de una separación y hay también otros casos en donde lo procesan bien y se adaptan bien, ¿verdad? Sin que quedan cicatrices muy profundas en su psicológicas, ¿sí? Y en eso influencia mucho en cómo se adaptan, influencia mucho cómo procesan el dolor y es cómo sus padres manejan la separación. Entonces, un niño se adapta mejor y procesa mejor ese dolor si los padres lo hacen también, ¿verdad? Si los padres manejan bien la separación. Claro. Eso influye muchísimo, sí. Ahora, Tania, ¿qué le dirías a esos padres de que usan a sus propios hijos en situación de conflicto para lastimar a papá o a mamá, ¿no? Le usan al hijo para maltratar al cónyuge, al esposo, a la esposa que se fue durante esta separación. Lo voy a decir como es, lo están torturando psicológicamente con eso, sí. Un niño siempre ama a mamá y papá, porque Dios lo ha creado así, que tiene una mamá y un papá, y que estén con el niño desde que nació, ¿verdad? Entonces hay un vínculo muy, muy fuerte con esas dos personas que están siempre al lado del niño, ¿verdad? Entonces, si de repente pasa algo y el niño ni siquiera tenía que ver algo con ese conflicto, pasó entre los adultos. Entonces, si esperamos ahora que el niño toma el lado de del papá, por ejemplo, y que odia a la mamá, es imposible, ¿verdad? Y lo ponemos en una situación de que tiene que decidir de las dos personas que ama más, ¿verdad? En el mundo. Son los más importantes para él. No puede elegir. Y eso es psicológicamente muy dañino que lo hacemos. O sea, que eso es algo de las peores cosas que podemos hacer, ¿sí? Pero eres consciente y también has acompañado en esos procesos que muchos padres hacen eso, ¿no? Sí. Sí, inclusive hay demandas y niños no pueden ver a papá o mamá por meses porque lo están usando como medio de lastimar al otro. Sí, así es. Y lastimosamente muchas veces las separaciones
No es que llegan a un concuerdo, ¿verdad? Los padres. Hay conflictos y hay una separación porque hay conflictos muy graves. Entonces, muchas veces pasan por mucho dolor, por mucho odio los padres y tienen sentimientos muy fuertes. Eso entiendo, ¿verdad? El tema es que es tan importante que llegan a un concuerdo en relación con sus hijos, ¿verdad? Entonces, que ellos quedan protegidos de todo eso, de los conflictos de los adultos, ¿sí? Y eso muchas veces parece ser imposible, ¿verdad? Pero es tan importante que encuentran un camino, ¿verdad? Y a veces, si realmente hay maltrato, si hay maltrato emocional o físico, entonces a veces es importante la distancia, ¿verdad? Y eso depende siempre de la situación, ¿verdad? Pero en los mejores de los casos es importante que los padres comunican y que el niño puede pasar con los dos padres tiempo, ¿sí? Que puede pasar tiempo con mamá y pasar tiempo con papá también, ¿sí? En este caso que adentro de este papá, dentro de esta mamá, hay esa furia, esta rabia, este odio, porque ellos inclusive se olvidaron de que están los hijos ahí, ¿no? Sí. Están centrados en sus pensamientos y emociones, es muy egoísta, es solamente en ellos mismos. ¿Qué podrían hacer para encontrar para aliviar esta situación y hacer lo mejor de este dolor? Bueno, es importante que buscan ayuda, ¿verdad? Que tienen un lugar donde pueden hablar y procesar estos sentimientos para que alcanzan a aceptar lo que ha pasado, ¿verdad? Encontrar una aceptación no significa, o sea, no siempre se puede reconciliar, ¿verdad? Pero uno puede reconciliarse con sí mismo, lo que realmente podemos llegar a sentir paz interiormente, ¿verdad? Tal vez perdonar, aunque no me ha preguntado, o sea, no me ha pedido perdón, pero tal vez necesito dejar de odiar, ¿verdad? Y eso muchas veces necesitamos ayuda, alguien que acompaña y necesitamos a Dios, ¿verdad? Pero es importante que si los dos padres no logran comunicarse, que tal vez cada uno busca ayuda, y si no es por sí mismo, es por los hijos, ¿sí? Que buscan a alguien un lugar donde pueden dejar esos sentimientos de odio, de enojo, también de dolor, ¿verdad? Y que trabajan y procesan y pueden llegar a por lo menos hablarse mutuamente, a tener una paternidad efectiva, que llegar a un acuerdo claro para los niños, ¿sí? Solamente para los niños, ¿sí? Y tal vez necesitan una persona que intermedia entre ellos, ¿sí? Como que les ayuda a llegar y hablar sobre cómo vamos a educar a los niños, qué reglas vamos a tener, cuánto contacto vamos a tener. Entonces es importante que buscan a alguien que les ayuda a encontrar ese camino de poder hablar sobre los hijos, ¿verdad? Y buscar soluciones si hay un problema en la escuela o algo, van a tener esos hijos juntos en la vida, para la vida, ¿sí? Y son los padres y siempre van a ser los padres. Entonces es importante que conjuntamente encuentran un camino, si es posible, ¿verdad? De poder tomar decisiones conjuntamente para los niños, porque eso mejora muchísimo, alivia mucho todo el proceso de separación para los niños. Si los padres están de acuerdo, si me voy a la casa de mamá y las reglas, las rutinas son similares como en la casa de papá, ¿verdad? Porque mamá y papá han hablado. Nosotros a tal y tal hora los niños van a la cama, tal y tal, 3 horas, tal vez pasan el fin de semana, pueden ver la tele, entre la semana no pueden ver la tele, tal vez pueden visitar a tales y tales amigos, no a otros, esa es la hora para las tareas, cosas así, ¿verdad? Entonces que concuerden en esos aspectos, que es lo mismo en el lugar de papá como en el lugar de mamá, es muy importante y ayuda mucho que los niños se adaptan, ¿sí?
Qué bueno que lo estás mencionando, eso es importantísimo. Nosotros estamos conversando con Tania Bartel de Penner sobre cómo acompañar a los niños cuando los padres se separan. Le propongo nuevamente una canción y luego volvemos para continuar dialogando. Con Tania Bartel de Penner, sí. Bartel, los que están aquí en Filadelfia, dice, ¿quién está hablando ahí, no? Yeah. La gente de habla alemana siempre es importante, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién habla ahí, no? Yo creo que todo el ser humano dice, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, necesitamos saber. Exactamente, sí. Conversando sobre... Y después de Penner, porque siempre digo, no sé si Ricky un día se va a enojar, pero es la verdad, ¿no? Ricky luego lleva a Tania a Loma Plata, ¿no? Hizo todo el trabajo caballero de conquistar y se casaron. Así es. Y luego sale de consejería y va a Loma Plata, ¿sí? Pero vuelvo siempre. Entonces. Claro que sí, claro que sí. Así es. Hablando sobre el tema cómo acompañar a los hijos cuando los padres se separan. Un tema duro, un tema no fácil, un tema que es una realidad en nuestro país, ¿no? Sí. Es una realidad en el mundo. La familia se viene rompiendo, la familia se viene golpeando, ¿no? Estabas buscando una palabra antes, me dijiste, ¿verdad? Sí, yo lo que quería decir y no me vino la palabra en español. Sí. ¿Y cómo es en alemán? ¿Cómo es en alemán? Konfliktlöser. Entonces, muchas veces es difícil encontrar una unidad. Si la pareja ha estado con muchos conflictos, con muchas peleas, entonces les cuesta llegar a una unidad. Un acuerdo, sí. Entonces, ¿sabes? Hay personas como mediadores que pueden ayudar en esos procesos. Si los dos buscan un mediador que les ayuda a encontrar caminos, buscar caminos en conjunto para la familia. No es que les va a unir otra vez, tratar de trabajar como pareja, sino buscar caminos en cómo pueden comunicarse en relación con los niños o en relación con cosas económicas, financieras, visitas, cosas así. Es muy importante que todo eso tiene un acuerdo bien claro, que viene a un acuerdo bien claro, que es algo bien constante, porque ahí la familia se puede adaptar mejor. Sí, eso está claro. Esos son los tiempos de visita. Esas cosas pasan. Si en la escuela algo pasa, la escuela llama a la mamá o al papá o a los dos. Cosas pequeñas así, pero que necesitan ser solucionados. Entonces, si la pareja tiene muchas dificultades de llegar a acuerdos, entonces es importante que buscan un mediador que les ayuda en su comunicación, ¿verdad? Totalmente. Y sí. ¿Qué influye, Tania, para que los niños se adapten mejor a una separación? Como he mencionado, y eso es algo muy difícil, pero muy importante, que los padres se mantienen unidos en la educación de los hijos, que están de acuerdo, que siguen con la educación como era antes, ¿verdad? Aunque no estén más juntos en un hogar, pero que las reglas, las rutinas, hasta qué límites pueden llegar, quedan constantes también. Es importante el contacto regular y frecuente con el padre o la madre que no está en casa, que los niños tienen contactos, que las visitas están regulares, que es algo constante también. Y una cosa que es muy importante es que los padres reducen los conflictos al mínimo entre ellos, ¿sí? No tener discusiones y peleas en frente de sus hijos, ¿verdad? Eso es un punto muy importante, porque si cada vez que se encuentran empiezan a pelearse, empiezan a discutirse, entonces cada vez causa heridas en los niños, ¿verdad? Ver eso y que siguen en esa misma rueda siempre, ¿sí? Entonces el niño le va a causar ansiedad, le va a causar tristeza, ¿verdad? Le va a causar dolor y cada vez lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que los padres reducen los conflictos en frente de los hijos al mínimo también, ¿sí? Otra cosa que es muy importante que mencioné ya, la copaternidad, que está efectiva, que llegan a acuerdos claros y también que pueden limitar los cambios en lo mínimo posible. Que si es posible que el niño no tenga que cambiar de hogar, que no tenga que cambiar de escuela, ¿verdad? Que esas cosas
que le dan mucha seguridad, que eran antes, que quedan también así, ¿verdad? Muchos niños encuentran seguridad de estar en la escuela, donde nada cambió. Los profesores son los mismos, los compañeros son los mismos. La rutina en la escuela es la misma, ¿verdad? Entonces, esto muchas veces en un tiempo difícil llega a ser un lugar de refugio para los niños. Y si eso cambia también, entonces más estrés también para el niño, ¿sí? Inclusive la propia casa, si es posible, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, tratar de limitar los cambios en la vida de los niños a lo mínimo posible, sí. Esos son algunos factores que pueden influir para que el niño se adapte mejor, ¿sí? O más fácil. Estoy aquí pensando y tratando de pensar a algunas cosas que están pensando nuestros oyentes. Y están, unos que están en familia dicen, pero ¿cómo van a hablar de este tema? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. 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 Y no es fácil hablar de ese tema porque realmente nuestro deseo es que la familia sea unida, ¿verdad? Pero no es siempre la realidad y no es siempre posible, ¿verdad? Los otros que han acompañado o tienen a alguien cercano que está en esa situación de separación, en proceso, o las propias víctimas, las propias personas que están pasando eso, dicen, pero no se puede hacer lo que ustedes están diciendo. Porque literalmente tienen un enemigo frente a ellos, ¿no? Y, pero esta es el camino del mal menor que nosotros proponemos aquí, ¿no? Sí. No, eso es lo que, la información que estoy dando, yo tengo muy consciente que no es posible en todos los casos, ¿verdad? Hay casos que son muy complicados, que son muy difíciles y aún en esos casos hay que tratar de buscar el camino mejor para la familia, ¿verdad? Pero a veces va a significar que el padre o la madre no tenga contacto con los hijos por un tiempo o tal vez jamás, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores, hay muchas separaciones. Cada separación es un proceso individual, ¿verdad? Cada separación es diferente de la otra, ¿verdad? Cada situación en que se encuentra una familia es diferente a otra familia, ¿verdad? Aunque van por el mismo proceso, aunque van por la separación, puede ser por una familia muy diferente que por la otra, ¿verdad? Pero esas son algunas, ¿por qué doy esa información? Para tratar de realmente facilitar ese proceso. Si es posible, tratamos de comunicar, ¿verdad? Porque siempre veo en mi ojo interior, veo a esos niños con que está hablando, con que estoy comunicando, que están llorando desconsoladamente porque no aguantan ese dolor, ¿sí? Y por eso apelo a esa información. Yo sé que no es siempre posible, pero si es posible, hacémoslo, ¿sí? Totalmente. Y así como estás mencionando y como uno se da cuenta, Tania, al acompañar a estos inocentes, el dolor es desesperante, ¿no? O sea, y la impotencia también, ¿no, Tania? De poder ver a esos niños y no saber qué hacer. Sí. Vamos a darle unos segunditos para que Tania pueda recomponerse, porque ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Porque es así, ¿no? Es tan dolorido. Cuando hablamos de adultos eligen, pero los niños no eligieron eso. Exactamente. Están en esa situación y no eligen esa situación. Como también los padres, ¿no? ¿Verdad? Si uno entra en un matrimonio, entra con todo, ¿verdad? Y con toda la buena voluntad de hacer que funciona ese matrimonio, ¿sí? Totalmente. ¿Con qué continuamos? Cómo acompañar a los niños, ¿verdad? ¿Y quién es responsable? Me habían hecho esa pregunta. Exactamente. ¿Sí? ¿Te parece esa pregunta oportuna ahora? Sí, muy bien. En primer lugar, es importante que los padres apoyan a sus hijos en ese proceso. ¿Por qué? Porque son las personas más cercanas y más importantes en la vida de sus hijos. Y es importante que ellos tratan de restaurar esa relación con sus hijos, de que crean un lazo más fuerte que antes, que trabajan en su relación en el relacionamiento con sus hijos. Y eso no es fácil, es un trabajo muy, muy difícil, muy duro para todos nosotros como padres, ¿verdad? Pero es lo más importante que podemos hacer, ¿verdad?
Entonces es importante que los padres se sienten, si están decididos de hacer una separación, que en lo posible, que juntos la mamá y el papá se sienten juntos con toda la familia y hablen y les expliquen de manera sencilla, muy pero clara, qué ha pasado y cómo van a seguir. Y que dan mucha énfasis que ese conflicto es entre los adultos, entre mamá y papá, y que el niño no tiene ninguna culpa. Son adultos y ellos necesitaban encontrar un camino y han decidido que eso es lo mejor para la familia, ¿verdad? Entonces, en lo ideal, y yo digo otra vez que es lo ideal, no es siempre posible que lo hagan juntos y que lo hagan con toda la familia, ¿verdad? Pero como hemos ya mencionado, en muchos casos eso no es posible. Entonces, que la mamá o el papá se siente con los hijos y les explica de manera honesta, pero sencilla, qué está pasando, qué va a pasar, y que les hacen sentir y les dicen también que aman mucho a la familia y que mamá como también papá siempre les va a amar a los hijos, ¿sí? Que no es algo que el papá no va a abandonar a sus hijos o la mamá no va a abandonar a sus hijos, que siempre van a estar, ¿sí? Entonces, eso es importante para explicarles, como por ejemplo, si quieren explicar que están a punto, o sea, que van a separarse. Como padre, es importante, como ya mencioné varias veces, pero voy a mencionar una vez más, asegurar a tu hijo que no tiene la culpa, ¿verdad? Muy importante. ¿Por qué los menciono tantas veces? Porque noto en mi trabajo que hay tantos niños que están con esa carga. Sí. Y también en la consejería seguramente has notado que hay adultos que están todavía con estas cargas, que han cometido algo para que se destruya la familia, ¿verdad? Sí. Y es algo que, esa culpa es algo que nunca les deja, ¿verdad? Que siempre llevan. Entonces, por eso digo tantas veces y por eso es tan importante para mí que siempre la mamá o el papá que habla con sus hijos sobre eso, que no es su culpa, que no hicieron nada para que pasa eso y no pudieran hacer nada para prevenir que habría esa separación, ¿sí? Decile y muéstralo a tu hijo que lo amas mucho. Y como creo que eso he mencionado una vez también, que los niños muchas veces piensan como mamá o papá no se aman más, los van a dejar a amar también, ¿sí? Entonces siempre mostrar y decirles que les amamos mucho, ¿sí? En el tiempo de separación, especialmente en la primera fase, puede ser que los niños vuelvan a comportamientos infantiles otra vez, ¿sí? Y no importa la edad, muchas veces los niños reaccionan ante situaciones difíciles con, por ejemplo, chupar el dedo otra vez. A veces mojan la cama o tienen el lenguaje de bebé. Entonces es muy importante que no castiguemos ese comportamiento, sino les demos atención y amor y cariño, ¿verdad? Y tengamos paciencia, porque eso va a pasar y es algo que es normal también, porque es esa etapa de bebé donde sientan la seguridad, ¿verdad? Y donde dependen totalmente de los padres. Entonces, a veces si hay algo que es muy difícil que pasa, que vuelven a esa etapa también, ¿sí? Y está bien y es importante que no reciben castigos por eso, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es tener un plan de visitas fijo, que esto da mucha seguridad al niño. Saber cuándo viene el papá o la mamá, por cuánto tiempo y dónde nos encontramos. Y si el papá o la mamá no convive con el niño, es importante que mantiene el contacto, que escribe mensajes, que llama a los hijos, que recuerda eventos importantes del hijo, por ejemplo, un partido o una fiesta en la escuela, un cumpleaños, cosas que son importantes o un examen que tiene, que tal vez es difícil para el niño, ¿verdad? Que recuerda y que menciona eso a sus hijos, porque demuestra al niño que es todavía importante para mamá y como papá, y también que buscan estar en contacto, ¿sí? Y otra cosa que hablamos también
no discutir, no gritar en frente del hijo y no esperar que tenga que decidirse por el uno o por el otro. Un hijo siempre ama a mamá y siempre ama a su papá y es una tortura psicológica si necesita tomar el lado o ponerse contra el otro. Entonces trata de no criticar a la pareja en frente de tus hijos, no hacer preguntas invasivas sobre la expareja porque eso daña mucho a los niños. Entonces tampoco usas a tu hijo como fuente de venganza, porque eso va a dañar tu relación con tu hijo también. Y si habla de la pareja, si el niño te cuenta algo de papá o mamá, trata de escucharle con actitud neutral. No te vuelves a hacer o algo así, ¿verdad? Trata de estar tranquilo, escucharle. No necesitas decir mucho, ¿verdad? Solamente que puede hablar, porque eso es importante para el niño, ¿sí? Y pasar tiempos juntos, tiempo de calidad que fortalece su relación, ¿sí? Si observas cambios significativos o duraderos en el comportamiento del hijo o la hija, es importante también buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque hay niños que no logran procesar bien toda esa pérdida o la separación o la tristeza o esos sentimientos de enojo. Entonces es importante que tengan ayuda profesional también. ¿Terminaste ahí? Sí. Porque tengo algunas preguntas aquí que están... Sí, eso es para los padres. También algo, quiero también hablar un poco a la sociedad, cómo podemos apoyar, pero podemos hacerlo después también. No, y esa era una de mis preguntas. Okay. Una de mis preguntas, o sea, no solo una, cómo la sociedad puede apoyar, cómo los parientes, ¿sí? Porque si hablamos de familia, hablamos de papá, mamá, hijos, pero luego están abuelos, tías, tíos, y cómo la iglesia. Wow, ojalá que el tiempo nos dé. Vamos con la sociedad. Sí. Como sociedad, y en eso incluyo también la familia, es muy importante que apoyamos a familias que están pasando por un tiempo difícil. A veces queremos ignorarlo, a veces es muy fácil juzgar cómo podrían llegar a eso, ¿verdad? Pero yo lo veo, nuestro llamado como cristianos de ayudar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas que en necesidad y amarles, ¿verdad? Porque no es siempre no necesitamos siempre criticar, ¿sí? O no necesitamos siempre entender por qué ha pasado eso, ¿verdad? Es importante que amamos. Tampoco apuntar el dedo. Sí, exactamente. Y por eso, muchas veces una separación para la familia es muy difícil, para los abuelos, para los tíos y tías, porque los dos, el padre y la madre, son parte de la familia, ¿verdad? Y si se separa uno de ellos, entonces no saben bien cómo manejar eso, ¿verdad? Cómo les podemos hablar todavía, podemos invitar a la pareja, ¿verdad? Entonces eso es muy difícil, pero ver siempre a los niños y decirles, mostrarles que tienen apoyo, ¿verdad? Que están ahí para apoyarles, que pueden hablarles, ser muy cauteloso con las palabras que usamos, ¿verdad? Cómo les hablamos sobre la situación. Podemos preguntar cómo están y dejar que ellos hablan y que nos dirigen si quieren hablar sobre eso o no, ¿verdad? Si no quieren hablar eso, dejamos. Mejor lo dejamos, ¿verdad? Y también si conocemos a una familia que está pasando por una separación, que especialmente damos ese apoyo también a los hijos, prácticamente, por ejemplo, invitarlos a casa, llevarles a programas, por ejemplo, llevarles a partidos de fútbol, porque muchas veces los hijos están a cargo de solamente mamá o solamente papá, y hay mucho para esa persona, y de repente se encuentra solo con sus hijos. Entonces, apoyar a esa persona, nuestra ayuda, decirle que le vamos a llevar a su hijo al fútbol, y le vamos a traer otra vez, que le llevamos a la iglesia, y cosas así, ofrecer ayuda práctica también. Tal vez llevar el niño a una excursión al campo o cosas así, ¿verdad? Que esté con sus amigos, con sus compañeros, que pueden sentir que los vemos, que estamos ahí para apoyar, ¿sí? Y también
es muy importante que cuidamos lo que decimos, porque nuestras palabras pueden herir mucho. Yeah. Pueden causar heridas más profundas otra vez. Y me han contado niños como sus compañeros o adultos también han criticado a sus padres en frente de ellos. Les han dicho, qué bárbaro que ha hecho tu papá o tu mamá. ¿Cómo pudo hacer algo así a ustedes, verdad? Y eso es algo que es muy difícil para los niños. O si reciben preguntas, ¿y tus padres cómo están ahora? ¿O dónde está tu padre? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está tu madre? ¿Con quién anda? ¿Verdad? Esas son preguntas y cosas que no debemos hacer y preguntar a un niño, ¿verdad? Y porque le es difícil ya, ¿verdad? Y no quiere hablar muchas veces sobre su familia. Y también me han contado niños que les han excluido, ¿verdad? Que no les invitan más a casa, que han perdido amistades también. Y están ya con una carga suficientemente grande con todos los cambios y necesitan más que nunca que su ambiente sea de apoyo y no perder amistades, ¿verdad? Entonces, no es necesario que siempre les decimos muchas palabras, sino que los escuchamos y que si nos quieren decir algo, que les mostramos que estamos para apoyar, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta eso. Nuestras palabras y cómo nuestras actitudes influyen mucho cómo podemos apoyar o no a esa familia. Y me dijo una conocida que ha pasado por una separación en la familia, que una separación también es una pérdida. Es una pérdida muy profunda y grande. Y es como si, para ella fue como si la familia murió, ¿verdad? Solamente que en la sociedad lo vemos muy diferente. Mientras la familia pasa por un tiempo de pérdida y mucho dolor, también pasan por críticas, por ser ignorados y están cargados con sentimientos de culpa y vergüenza. Y eso me tocó muy profundamente, porque eso no debería ser así. Es para ellos una pérdida. Necesitan el apoyo de la sociedad, de la iglesia, de las familias también, porque es una pérdida también. La familia que era antes no existe más, es como murió, ¿verdad? Y necesitan palabras de aliento, necesitan nuestros abrazos, necesitan que los acompañamos, ¿sí? Y necesitan escuchar que los amamos si somos parte de la familia y que estamos ahí, ¿verdad? Totalmente. Entonces, tenemos que ser conscientes con lo que decimos y con nuestras acciones, tener siempre en cuenta que nuestras palabras pueden causar mucho daño y, bueno, también tener consciente que nuestros hijos nos están observando y imitando lo que hacemos, con lo que hacemos, nuestra actitud, cómo accionamos, cómo hablamos de nuestros próximos, ¿verdad? De otras familias, de compañeros de su escuela, ¿verdad? Porque los niños, las cosas que los niños se dicen entre sí son cosas que escuchan en la familia, ¿verdad? Entonces, si yo les demuestro que trato de otras familias que están pasando por situaciones difíciles con amor, que ayudo, que apoyo, entonces mis hijos van a hacer lo mismo en lo general. Y si no lo hacen, les hablamos, ¿sí? Pero si yo juzgo, si yo critico, si yo uso palabras feas en frente de mis hijos van a repetir eso también, ¿verdad? Entonces, eso quiero que tengamos bien conscientes, ¿sí? Que seamos empáticos y si no lo entendemos, mejor es callarlo. Si no podemos decir algo que es de fortalecimiento, ¿sí? Entonces, hay también mucha gente que apoya a personas que pasan por situaciones difíciles. Y eso es algo que amo en mi trabajo, porque veo si hay personas que pasan por situaciones difíciles, hay tantas personas que brindan su apoyo, que les ayudan prácticamente o también en lo emocional, ¿verdad? Y eso, vivimos en una sociedad muy bendecida y es algo que observo y que amo, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad y quiero animarlos de seguir así y buscar lo bueno, ¿sí? Totalmente. Sí,
Sí, ahora necesito respirar. Ahora necesitas respirar. Y nosotros disfrutamos de esta canción que se llama Esperanza de Marcela Gándara. He visto que Tania sacó de su mochila algunas cosas y yo creo que se prepara para la recta final. Sí. Quiero compartir hoy con la audiencia algo que me encanta siempre explicarle a los niños. Y traje ahora algunas piedras que son rompecabezas, ¿verdad? Para hacer una rompecabezas. Y vemos que cada piedra tiene varios dibujos, ¿sí? Entonces, con los niños siempre suelo armar el primer dibujo, un lado, y construir una imagen, ¿verdad? Entonces, les digo, esa imagen representa tu familia, o sea, como era antes. Es una hermosa imagen que mucho, mucho amamos. Pero después de una separación, esta imagen, como la conocíamos antes, parece ser un desorden, un caos, que es muy feo, ¿verdad? Y no podemos reconocer ninguna imagen, solamente un montón de piezas y cada pieza está desordenado, ¿verdad? Cada pieza que antes tenía su lugar en la imagen, ahora ya no tiene más su lugar. Está ahí. Y que si cada pieza representa parte de tu familia, ¿verdad? Ahora así parece tu familia, parece ser un desorden. Pero Dios es un Dios que hace de piezas rotas una imagen nueva, algo hermoso, que es diferente a lo anterior. Pero va a ser hermoso. Entonces, si confiamos en Dios y si trabajamos con nuestro dolor, Él toma las piezas y paso a paso va a construir otra vez una nueva imagen para nosotros también. Esa imagen va a ser muy diferente de la primera imagen, pero va a ser hermosa también. Y si lo dejamos en sus manos, y eso deseo para cada uno de nosotros, que si estás pasando por una situación difícil y parece la familia o el trabajo o cual sea la situación parece estar aquí, confiamos en Dios y empezamos trabajando una pieza a la vez para crear otra vez una imagen nueva y hermosa. Entonces, eso quiero compartir con los oyentes y darles el versículo de Isaías 43, 19, donde nos dice: yo hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en la soledad. Entonces, en eso confiamos. Dios nos va a crear una nueva imagen. Dios va a hacer algo nuevo de lo que parece ser destrozado. Entonces, confiamos en que en el desierto nos va a hacer un camino y un río en la soledad. Amén. Amén. Satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. Te propongo, Tania, que podamos orar juntos. Sí. ¿Te gustaría a ti orar? ¿Quieres que yo ore? ¿Cómo te sientes mejor? Yo puedo orar también. Vamos a orar y orar también por estas familias que están enfrentando esa realidad y por la iglesia, la sociedad, los parientes, de poder hacer lo mejor de este dolor, ¿sí? Oramos juntos. Padre nuestro en el cielo, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por esta oportunidad que tengo de hablar sobre el dolor, sobre las cosas difíciles en la vida, que en cada familia tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras diferencias, tenemos cosas que nos cuesta solucionar, en donde no vemos el camino, en donde no podemos reconocer ninguna imagen. Yo hoy quiero pedirte que estés con cada familia que nos está escuchando, que estés con cada persona que está con su vida, con sus cosas, con sus conflictos, con sus problemas, con sus cargas. Te pido que le das tu mano, que les invitas, que se acerca a ti, a tu corazón, Padre nuestro, que puedes sanar esas heridas, que puedes construir algo nuevo para cada uno que nos escucha, que puedes cambiar la vida.
de cada uno que necesita tener un cambio, que necesita seguir adelante, que le faltan las fuerzas, que les falta el aliento, que no sabe cómo continuar. Te pido para cada uno de los niños que están pasando por situaciones de dolor, situaciones de tristeza, de ansiedad. Te pido que guardes sus corazones, que les des esperanza, que les des seguridad, que les des tu aliento, tu amor, Señor. Y que sanas esas heridas, porque solamente tú puedes sanarnos. Te pido para Ederson, para el equipo de consejería, que bendiga su trabajo, que le des fuerza, que les des ánimo para continuar con los programas, con el trabajo, con las personas que necesitan ayuda, que les des cada día la fuerza, la sabiduría y también lo que necesitan para estar bien, y que bendiga a sus familias en tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, Tania, como siempre, inmensamente agradecido porque te tomas el tiempo y te preparas y vienes a compartir no de solamente teoría, sino de lo que estás viviendo y lo estás experimentando. Y eso se ve que viene del corazón, que viene de adentro, ¿no? Entonces, también te deseamos muchas bendiciones para ti, tu esposo, tu familia. Gracias. Que Dios los abrace y esté con ustedes. Muchas gracias. Sí. Entonces, gracias también al querido oyente por haber estado ahí. Gracias por acompañarnos durante hora y media de diálogo de Caminamos Contigo. Recordando de que si usted quiere este audio de Caminamos Contigo, lo puede pedir al número de consejería y nosotros te lo compartimos. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo.